Hola querida manada, bienvenidos, bienvenidas a Gotitas para el Bienestar. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que normalmente no se le da mucha importancia, pero que para mí creo que tiene máxima importancia. El tema que vamos a hablar hoy es cómo despedimos a nuestros queridos amigos de cuatro patas, compañeros que han estado tanto tiempo con nosotros y luego no sabemos cómo decirles adiós cuando nos enfrentamos a una enfermedad grave o cuando ya están en los últimos momentos de su vida. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta qué pasa cuando un animal se marcha. La respuesta, evidentemente, es algo bien individual, es algo que pertenece a cada persona y cada uno tendrá su forma de mirar la muerte. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que pase como pase, sea lo que sea, al final lo que nosotros debemos de hacer es mandar un mensaje a nuestra mente de que en realidad no nos interesa tanto la pena de dejar de tener ese animal, sino más bien la alegría de haberlo tenido. Así es que ya sabes, sea cual sea tu creencia con la muerte, quédate siempre con la alegría y la bendición de tener ese animal, de haber tenido ese animal en tu vida y por lo tanto de haber disfrutado de él o de ella. Esto es lo más importante. Lo segundo es, lo que tenemos que plantearnos es qué debemos aprender con esa despedida. Y entonces ahí es donde cada uno tiene que hacer una especie de autoanálisis, porque cada uno tendrá sus propias razones o motivos para sufrir de una manera o de otra esa experiencia que para nadie es agradable, evidentemente, pero que podría ser mucho más agradable, incluso podría ser un acto de amor. Esto es bien importante. Podemos convertir un momento de nuestra vida que nos suele conectar al sufrimiento y lo podemos convertir en un acto de amor. Entonces cada uno tiene que mirar cuáles son mis propios cuellos de botella, qué es lo que tengo que trascender y aprender, porque cada experiencia de nuestra vida nos está enseñando algo. No necesariamente tenemos que vivir la despedida de nuestros animales con miedo, con dificultad, con frustración, con angustia, con ansiedad. No. Podemos hacerlo con alegría. Muchas culturas lo hacen. Para muchas culturas la despedida, la muerte de los seres queridos es un motivo de alegría. ¿Por qué para nosotros no podría serlo? ¿Cuáles son nuestras, digamos, los posibles cuellos de botella de cada uno? Porque hay muchos, ¿no? El primero de todos, quizás uno de los más importantes, es vencer mi miedo a la soledad. Es decir, el aprendizaje que yo tengo que hacer con ese miedo a la pérdida, quizás tenga que ver con el sentimiento de soledad. El otro problema que más suele ocurrir es el miedo al sufrimiento y el dolor. Otro de los principales problemas que yo he visto, sobre todo en las mujeres, que son las cuidadoras maravillosas de los sistemas, ¿no? De todos los sistemas familiares, es el de la mujer culpable, el síndrome de la mujer culpable, ¿no? De la culpabilidad materna. Muchas mujeres viven esa despedida con mucha culpabilidad, porque no he hecho lo que debía, porque se ha enfermado por mi culpa, porque no he consultado al veterinario adecuado, lo he llevado al sitio inadecuado, mira que yo lo estaba imaginando, pero al final he tomado una mala decisión, y en realidad no tiene nada que ver con esa experiencia en ese momento. La culpa viene en esa madre y viene por memorias del pasado. Todo lo que nos está pasando hoy ha sido programado en el pasado, y siempre tenemos que acabar mirando al pasado después de poder entender lo que está pasando ahora en el presente. Otro de los problemas fundamentales es el miedo a la muerte. Increíblemente somos la única especie, bueno, aparentemente, que sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Ya de antemano, y sin embargo somos la especie que más miedo tiene a la muerte, curiosamente. Entonces, otra de las principales causas que yo he visto en mi experiencia es el miedo a la pérdida de los hijos. Mujeres igualmente que han perdido hijos y que hay memorias incluso en el clan, en el sistema familiar, de muchas pérdidas de hijos que vienen impresas en esa madre que a lo mejor incluso ha decidido no tener hijos humanos, vamos a decirlo así, y por eso les ha dado a los animales el lugar de esos hijos, porque al final la maternidad es algo natural que nace en las mujeres, y por lo tanto es algo que, aunque no tengamos hijos, vamos a tener que maternar algo, ¿no? O vais a tener que maternar algo de alguna forma. Bueno, y dicho esto, ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo trascendemos nuestros miedos? Porque evidentemente hemos localizado el miedo, pero tenemos que trascenderlo, y tenemos que trascenderlo mirándolo.
No podemos ocultarlo, no podemos meterlo debajo de la mesa como si fuera algo que ocultar, porque en realidad ocultarlo no nos sirve de nada. Eso nos va a perseguir, vayamos a donde vayamos. Así que quizás podemos utilizar esos momentos negativos, malos que hemos pasado o que estamos pasando para poder realizar esa curación profunda que necesitamos. Entonces aquí tenemos muchas técnicas que podemos utilizar. Hay técnicas de hipnosis, hipnosis regresivas, hay técnicas de constelaciones familiares, hay técnicas de meditación, evidentemente, que nos van a acercar al subconsciente. Hay infinidad de formas hoy día para poder resolver este problema, este conflicto o este tipo de cosas desde el subconsciente. Muy aparte de estas técnicas de reprogramación, podemos utilizar también gotitas del bienestar, que son las que me encantan a mí utilizar, homeopáticas, florales o elixires de piedras. Entonces, una de las elixires de piedras más interesantes para este tipo de duelos es los elixires de cuarzos, concretamente el cuarzo rosado. Respecto a la homeopatía, tenemos varios remedios aquí. Uno de los principales que vamos a poder utilizar es la ignatia. Ya sabemos que la ignatia es una nuez, una especie de nuez de una planta que le llaman el haba de San Ignacio, que proviene de Asia y que tiene una propiedad muy interesante con todo lo que son trastornos por excitación emocional, todo aquello que nos saque de nuestro centro, sea cual sea el tipo de emoción, y que nos haga estar en situaciones muy dispares, con muchos altibajos, y que por lo tanto nos vale mucho para los duelos, y yo las recomiendo como primera opción incluso. Normalmente viene acompañado con un sentimiento de un nudo en la garganta y con mucha angustia, vivido con mucha angustia, con mucha oscuridad. Es como que hay una nube oscura, negra, que está rondando nuestra cabeza. Otro remedio interesante es el Natrium muriaticum, que es un remedio hecho de sal de mar y que en realidad es cuando ese duelo se prolonga. No es tan inmediato como la ignatia, sino que es cuando algo que está ahí agarrándonos, que no nos permite, digamos, soltar, tanto para nosotros como para nuestros animales, porque muchas veces esas pérdidas también nos sufren los animales que quedan. Otro remedio interesante es el ácido fosfórico, el fosforicum ácido, que sobre todo se da para duelos que son demasiado prolongados, que son demasiado intensos y prolongados y agotadores. Hay una sensación de cansancio profundo y de agotamiento y como una total apatía por la vida. Si quieren un remedio conectado a la culpa, el remedio culpógeno, ahí podríamos hablar de o bien Arsenicum album o bien el Causticum, ¿de acuerdo? Es ese duelo vivido con muchísima culpa y sobre todo con mucha ansiedad de conciencia. El Arsenicum, además, es un remedio especialmente adecuado para personas que tienen esa aprensión a quedarse solos, que la muerte del otro significa mi soledad. Para eso, el Arsenicum album quizás sea un buen remedio. Y por otro lado, el Causticum, que también está ligado a esa ansiedad de conciencia, esa culpa, está vivido además con mucha pena, por un lado, y por otro lado con un sentimiento como de abandono, de traición. Hay mucha gente que increíblemente cuando se va el otro se enojan por haber sido abandonados. Y eso es porque ya han vivido anteriormente un sentimiento de abandono, o bien en esta vida o bien en vidas anteriores. Y por último, el aurum metallicum, el oro, que es un remedio homeopático para aquellas personas que viven la muerte con mucha desesperanza. No hay solución, no ven, digamos, un futuro posible en el cual se sientan mejor, sino que para ellos la vida ha terminado y con la vida del que se va también de alguna forma se va mi vida. Y son gente que incluso acaban suicidándose o acaban perdiendo el interés total en la vida. ¿Remedios florales? Bueno, pues aquí tenemos varios. Tenemos, por supuesto, Star of Bethlehem, que es el remedio del trauma, ¿no? Vivido una pérdida siempre es un momento traumático para cualquier persona. Star of Bethlehem es interesante para eso. Tenemos también Chicory, que es el remedio del desapego. Es para aquellas, siempre que hay muerte, siempre que hay divorcio, siempre que hay cualquier tipo de ruptura, vamos a utilizar Chicory para poder soltar, porque al fin y al cabo lo que debemos hacer cuando un animal se nos va de nuestra vida es soltarlo.
es liberarlo y dejar y aceptar bueno, que se ha ido y que nos quedamos con lo bueno y lo auténtico que ha sido tenerlo, ¿no? Otro remedio interesante, el castaño dulce, que es un remedio para aquellos que viven con mucha angustia o que están viviendo con mucha angustia la pérdida de ese ser de cuatro patas. El sweet chestnut sobre todo se siente en el pecho, la angustia, la ansiedad de haber perdido algo y no saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, para estas personas, el castaño dulce o sweet chestnut puede ser una buena ayuda. Otro remedio interesante es el sauce, igual que el Natrum muriaticum, para aquellas personas que les cuesta trascender el duelo, que el duelo se hace demasiado largo, entonces debemos de aprender a soltarlo ya de una vez, y willow, sauce, es la esencia floral que nos puede echar una mano en eso. Para aquellos que están sufriendo el duelo con mucha pena, podemos utilizar genciana, por un lado, que es pena con esperanza, pero para los que están desesperanzados, igual que en el caso del Aurum metallicum, podemos utilizar la aulaga o gors, que es una pena profunda muy conectada a la desesperanza total. Y por último, para aquellos que quizás están viviendo el duelo con mucho enojo, con mucha rabia, con mucha frustración, vamos a utilizar el acebo, que es la esencia floral del amor. Así que ahí tienen una guía completa para que podamos trascender esa muerte, esa despedida, esa pérdida que en realidad, como les digo, nunca llega a ser una despedida total, porque en el fondo nos quedamos con la presencia de esos seres en nuestro corazón, sean humanos o sean animales. Al final, cada experiencia que va pasando por nuestra vida ya pasa a formar parte de nuestro sistema y por lo tanto no podemos despedirnos de lo que es parte de nosotros. Yo creo que con eso me quedo. Espero que les haya servido. Les mando un fuerte abrazo, un cariño muy grande, bendiciones. Nos vemos en la próxima emisión.